Y ya está en nuestra mesa de trabajo Daniel Javer. No sé si decir, es profesor universitario, es abogado, no sé si decir ex político. La política siempre está en nosotros, porque a veces se confunde eso y se habla con, digamos, un poco de recelo de política partidaria, o sea, de partido y de camiseta, y si vos sos de otra camiseta te odio y no te quiero. Entonces, no, la política está en todo, porque si no nos involucramos en política, la política se mete en el supermercado, en el programa escolar, en los medios de comunicación, en qué discurso tenés que dar, porque si das otro discurso vas a ser perseguido o no te van a dar la pauta publicitaria y vas a sufrir las consecuencias y por lo tanto lo que apuntaba como un gran proyecto termina siendo algo que no puede ser porque no te adheriste al sistema que funciona de ese modo. Algo que te termina limitando por seguramente todos los costados. Bien, sí. Que hay una cosa que acerca a Daniel a lo que ha pasado a la AMIA y en donde empieza este problema que termina con la muerte del fiscal Nisman. Contarle un poquito a los oyentes de dónde venís. Sí, no, yo nací, hablábamos fuera del micrófono, yo nací en Argentina, en el materno, hace muchos años, y cuando era un chico muy, muy chico, 9 años, en 3er grado, mis padres deciden irse a vivir a Medio Oriente, a Beirut, Líbano. En ese entonces era todo floreciente en ese país, funcionaban las instituciones democráticas, es un país democrático, pero está en una zona geopolítica muy caliente, de fronteras calientes. Entonces ahí siempre se marcha con un equilibrio muy especial y por supuesto las tensiones de las grandes potencias, de un lado Rusia, del otro Estados Unidos, o si querés otros países, presionan, sobre todo Israel con la expansión de fronteras que hizo en la guerra de los 6 días que me tocó a mí estar allá. En aquellos años fue muy difícil vivir un estado de zozobra, de falta de alimentos porque no entraban los barcos, no había los víveres. O sea, el comercio se interrumpe, se cierra aeropuertos, se cierran los puertos y solamente iban barcos de ayuda humanitaria y nosotros en medio del conflicto. Imagínate que, te lo hago breve, fuimos a... papá, yo fui testigo de eso, habla con el cónsul de la Argentina y le dice, mire, yo soy responsable por haber traído a mi familia a este lugar, a este conflicto, y la verdad que no sé qué hacer. No hay escuela, los chicos no pueden educarse. Dice, mire, quédese tranquilo, señor Javer, que la República Argentina se hace cargo de esta familia en conflicto. Ustedes tienen que salir, esto va cada vez peor, tienen que salir porque en el próximo barco griego, un barco griego de carga, que llega al puerto el jueves a la noche, esto era un lunes. Se van a ir. Y claro, ustedes tienen, y dejamos todo, o sea, departamento, auto, me acuerdo, pobre mamá, que ya no está, le dejaba a la señora del 3er piso, le dejaba la heladera, sí, todo. A los que más quería, bueno, le dejaba las cosas más valiosas. Papá dejó el auto abierto en la calle, un BMW, que trabajaba allá. Y así volvimos, sí. La anécdota es... No, en general a todos los de origen árabe, porque mi abuelo vino a la Argentina con pasaporte turco. Ellos venían bajo dominación, los abuelos nuestros venían, el país estaba bajo dominación turca. Entonces, obviamente que estaban muy también oprimidos, muy oprimidos por los impuestos, decían ellos, según lo que se cuenta, y buscaban el nuevo porvenir en la América Nueva, que donde estaba todo por hacerse. Tal cual, pero entonces te tendríamos que decir el libanés Javer.
Sí, yo soy argentino, pero de origen árabe. Bien. De origen árabe. No turco porque en Turquía hablan otro idioma. Bien. Y en Irán hablan otro idioma, no son países árabes. Pero hay una gran confusión en eso. Bueno, justamente por... Turquía no es y no es porque cambiaron el alfabeto. En su momento sí pasó varias etapas, vos sabés, fue capital de imperios, fue Constantinopla, en fin, y ahora con el tema de la novela está muy en boga. Terrible. No, es una zona donde nosotros estamos, estuvimos, país árabe, de origen árabe, y se habla el árabe, como se habla en Egipto, como se habla en Marruecos, como se habla, en fin, no son tantos países. Más allá de que naciste acá y que te fuiste a los 9 años y que volviste... Hay toda una cultura que se mama y que se hereda. Sí, seguro. Y además estudiaste Derecho. Entonces quería charlar con vos cuál es tu opinión de lo que está pasando con el caso Nisman. Sí. Más allá de lo estrictamente periodístico, seguro, que ya te digo, nos están inoculando. Yo estoy muy, digamos, conmovido por la muerte del fiscal, debo decirlo, como está casi todo el mundo. Porque si hay una cosa que nos permitió, fíjate vos, después de toda esa vida previa, digamos, en medio de conflictos y todo, la Argentina, quería terminar la idea, se hace cargo de esta familia que estaba en un conflicto tremendo y nos trae, digamos, venimos repatriados nosotros. Y mi padre dice, bueno, que vayan ellos, y usted también, señor Jaber, que es naturalizado argentino. A mi viejo ahí se le aflojan las piernas, ¿no es cierto? Porque era salvar la vida. Seguro. Y además éramos chicos, etcétera. Lo que te quiero decir que es otra la visión que tiene uno. A mí me gusta de la Argentina que nos brinda la posibilidad de la educación pública. Vos sabés, Ivana, lo que significa eso. Sí. La educación pública, que yo iba a una escuela 22, donde los chicos pedían los cuadernos en la cooperadora escolar, donde la cooperadora juntaba y le daba a los chicos las zapatillas, el cuaderno tamborcito, el lápiz negro, la goma de borrar, todo eso, ahí nos formamos. Y a partir de ahí, dependía de la capacidad de cada uno, de la contracción al estudio, para seguir, digamos, revirtiendo la condición social del nacimiento, que no es fácil. Revertir la condición social del nacimiento no es fácil. La educación te permite cambiarla. Y yo soy un ejemplo vivo de eso. Y agradezco. Entonces, defiendo la educación pública. En consecuencia, defiendo las instituciones. Y si vos me decís, ¿por qué pasa esto? Es porque las instituciones no están funcionando bien. Y si hay una marcha que se hace, que yo estoy de acuerdo que se haga, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que una sociedad quede como si nada hubiera ocurrido. No sabemos, bueno, está dividida la sociedad en dos bandos, uno que opina que es asesinato y la otro que es un suicidio. Lo que fuere, el hecho cierto es que hubo un fiscal de la Nación que un viernes hace una gravísima acusación y el lunes que tiene que exponer en el Congreso ya no está más porque fue muerto, o está muerto. No hablo, mirá lo que te quiero decir, no analizo declaraciones, ni de los gobernantes, ni de la oposición. Analizo hechos, y el hecho es que hay un fiscal de la República muerto. Entonces, eso nos tiene que conmover como sociedad. Institucionalmente es gravísimo lo que pasó. Es gravísimo, es gravísimo. Y apuntaba a que uno debe, si un fiscal de la República hace una denuncia, lo lógico es que, incluso, ¿cuál es el procedimiento de las instituciones? Es que alguien que está acusado o imputado pone un abogado defensor, hace su defensa, puede declarar o no declarar, en fin, tiene todos los elementos que le garantiza las instituciones, la democracia, le garantiza que ese señor imputado, no sé, bueno, se dice, la denuncia, ¿tiene fundamentos o no tiene fundamentos? Bueno, la denuncia es una denuncia que como tal iba a caminar si tiene, digamos, mínimamente una solvencia probatoria, claro. Pero sería materia de investigación judicial.
Yo tengo una pregunta como abogado. Si manejamos la hipótesis de que el referéndum que se firmó dejó de lado a Teherán y lo cubrió en su responsabilidad en el atentado de la AMIA para poder hacer negocios, y que eso lo digitó la presidenta. Claro. La presidenta, si esto sería aprobado, debería ir presa. Yo no sé con qué figura jurídica. Como abogado no puedo afirmar tal cosa porque no tengo los elementos. Seguro, esto es lo que nos pasa a todos. Pero evidentemente, no, lo que hay que dejar es que yo creo que si la denuncia es recibida, ¿no es cierto?, le da un juez, le da mérito, porque una denuncia tiene que estar sustentada en algunos elementos probatorios. Por ejemplo, no sé, si hay grabaciones, tienen que ser ratificadas, si hay se cita declaración testimonial, hay un cúmulo de pruebas que hacer para ver si tiene solvencia o no tiene solvencia. Ahora, el tema central es, pasó que algunos decían, bueno, Irán no tiene nada que ver, es una pista que se forzó, que había otra pista. Bueno, uno no puede entrar en eso. Pero vos me decís que me pareció fantástico, ¿no? Yo analizo hechos, no discursos o declaraciones. No. Es muy difícil determinar si se suicidó o si lo mataron. Tan difícil, ¿eh? No, yo creo que no, se sabe. Ahí nos están mintiendo. No, se sabe. Lo que sucede es lo siguiente. Mirá, acá hay un problema con... ¿qué fue lo que pasó? La verdad que en estas situaciones de violencia parece como que la sociedad, no sé si te acordás, Mariana Walsh decía, cuando hay hechos así de violencia, la sociedad retrocede en 4 patas, porque verdaderamente a esta altura de la democracia, que ocurra esto, que no haya un cuerpo de investigadores judiciales, que te quiero decir, en la provincia de Buenos Aires, mirá vos, fíjate vos, en la provincia de Buenos Aires, y debo decirlo, se crea la policía judicial. ¿Por qué? Porque pasó muchos hechos en nuestro país, como el caso de las coimas del Senado en el año 2000, que fue una maniobra de la CIDE, y fue demostrado, porque el tribunal posteriormente demostró que el hecho en sí no existió. La justicia, cuando vio los elementos de prueba, se basó que había solo un anónimo, una declaración de una persona, un personaje, y ninguno de los elementos pudo ser probado. De modo que la injerencia de los servicios del Estado a esos fines realmente están desvirtuados de lo que deben hacer, y entonces, o sea, se perdieron todas las marcas. Yo creo que hay que volver, barajar de nuevo, y la verdad que ese día que uno vio las desprolijidades que iban, venían, que no se informa a la población, te decía que en la provincia de Buenos Aires hay una policía judicial, se está poniendo en marcha. Seguro. Recién, se están llamando a concursos, pero es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque se saca de la policía que depende del Poder Ejecutivo, o sea, al que investigás es el que te arma las pruebas o te da los resultados de las pruebas. Es medio sospechoso. Imagínate los funcionarios de la policía que están bajo una presión tremenda, porque seguramente tienen que direccionar en algún sentido esa prueba. ¿Te das cuenta? Claramente. Ahora, ¿cómo se puede ir como tapando todo lo que se va descubriendo y tergiversando? No, la verdad que si hubiera, te repito, como se quiere poner en práctica en la provincia de Buenos Aires con la policía judicial, que es muy buena, porque acá hay una cosa que es clave, que es la Procuración General de la Nación. Vos sabés que la Procuración, yo ahí te traía, hay un artículo de la Constitución que dice que la Procuración de la Nación tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Es decir, a partir de ahí el Ministerio Público tiene una gran labor, que es la de controlar todo eso. Ahora, si no hay una policía... En Córdoba sí, por ejemplo. En Córdoba viene funcionando muy bien, muy bien. Creo que tiene más de 1.100 efectivos trabajando en la investigación de hechos que son hechos graves, como esto, conmocionantes. Conmocionantes de la institucionalidad. ¿Cómo puede ser que
¿Qué le pasa a los jueces que llegan a esa altura que no pueden decir esto se tiene que develar? ¿Qué pasa que terminan jugando el juego político? No, porque están muy condicionados, verdaderamente, y no hay, por ejemplo, vuelvo al tema de la policía judicial. Pero les condiciona el puesto, ¿qué más? Claro. Que se queden sin ser jueces, ¿qué es lo que se juega que cubren tanto? Sí, yo ¿qué no más sé cosas? si faltan medios. Te digo lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, que está la policía judicial recientemente creada, pero todavía no está implementada. Se quiso implementar y se va a implementar en Mar del Plata solamente, Departamento Judicial de Mar del Plata y de Junín. Se está llamando a concurso, que creo que recién para abril o mayo cierra, para los subdirectores de estas dependencias, pero fíjate vos, en 2 departamentos judiciales nada más. Quiere decir que falta mucho camino todavía, falta. La Argentina, la verdad que es un país muy joven, en el cual institucionalmente todavía le falta muchísimo, Ivana, pero muchísimo. En la medida que nosotros reaccionemos, que no nos quedemos parsimoniosos como sociedad, porque no es qué van a hacer, qué van a reclamar, nadie va a reclamar. Lo que uno reclama es el funcionamiento de las instituciones. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que están matando a las personas encargadas de una investigación. A mí me parece que no está bien eso. Y nadie se tiene que enojar. Nadie tiene que decir, vos, o sea, la división de la sociedad en bandos nos causa un gran perjuicio. Yo lo vengo observando, fíjate vos hablabas de mi pasado en la política, y sí, y vos sabés que con los viejos yo estaba en el radicalismo, en ese entonces, en el 83, acompañando la recuperación de la democracia, y los viejos peronistas, si vos querés, en ese entonces eran más respetuosos de todo, es decir, debatíamos ideas, pero no usábamos el argumento que decimos ad hominem. Es decir, descalificamos a la persona que lo está diciendo, pero no combatimos la idea que sostiene. Entonces les decimos, no, ese que va a hablar, que es un usurero, que es una mala persona. Mala persona, sí, es un... Bueno, a mí no me interesa eso. O sea, me puede tener una... Pero lo que yo tengo que apuntar a la idea que está exponiendo. Si es buena o es mala, a los fines, si sirve, si no. Pero descalificamos a la persona. Hace un tiempo que yo vengo observando eso, hace un tiempo. Entonces, ¿a dónde apuntan? Le tiran ese carpetazo porque dice, este no puede hablar, porque estuvo, porque se cambió de partido, porque... y bueno, ¿a mí qué me importa eso? Yo, si el tipo está diciendo, te digo sinceramente, si dice una cosa coherente o me parece... Con fundamento. Claro, saquémonos los prejuicios. Yo no vengo acá con una camiseta, Claramente. No. Yo acá con una camiseta no vengo. Yo vengo a hablar de lo que la institucionalidad del país a mí me dio. Me dio educación pública gratuita. Por eso puedo hablar como estoy hablando. Puedo enseñar, las libertades que hay en este país yo no estoy dispuesto a que se pierdan. Y me parece que este es un camino muy peligroso, que no sabemos en qué va a terminar si no se le pone freno. Daniel Javer, un placer tenerte en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias por venir. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana. Lo que está en juego con el caso Nisman, coincido plenamente con Daniel Javer, es el respeto por las instituciones.